En estos tiempos finales, donde abunda la confusión y la apostasía, donde muchas falsas doctrinas, falsos pastores y falsos apóstoles han inundado las congregaciones para vergüenza y perdición de aquellos que les siguen. En este programa escudriñaremos y analizaremos temas a la luz de la verdadera palabra de Dios y descubriremos cómo se han desviado de la verdadera doctrina de Dios. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. La creación de estos videos no es para ofender ninguna creencia, denominación o religión. El verdadero propósito es que despertemos y analicemos nuestras creencias a la luz de la verdadera palabra de Dios y muchos otros medios que tenemos a nuestro alcance. La gran mentira de los espíritus encarcelados. Una de las tantas y tantas doctrinas torcidas que he escuchado en las iglesias evangélicas es la de los espíritus encarcelados. Ellos dicen que cuando Cristo descendió a la tumba, o sea, al Seol, en ese lapso de tiempo fue y les predicó a los espíritus encarcelados. Y según ellos, estos espíritus son los mismos que habla en Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora veamos de dónde salieron estos ángeles, y esto lo veremos en Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bien, aquí tenemos a estos ángeles carnudos que cuando vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, abandonaron su propia dignidad, o sea, su condición espiritual de ángeles, naciendo en ellos la carnalidad humana y abandonando su morada que tenían junto al Señor. Estos mismos ángeles o hijos de Dios los vemos también en Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Bien, ya miramos de dónde salieron estos ángeles que nos habla Judas 1:6 y también segunda de Pedro 2:4. Ahora, ¿de dónde tomaron esa aberrante mentira de que Jesús les fue a predicar a estos espíritus encarcelados cuando estuvo en el Seol, o sea, la tumba? Reina Valera 60, primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Verso 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En primera de Pedro 3:18, pero antes de hacer un análisis profundo, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Tendría algún provecho ir a predicarles a esos espíritus que en segunda de Pedro 2:4 dice que fueron arrojados al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad
para ser reservados al juicio, ¿podrán salir de ese lugar si se les predica? Porque dice que están reservados para el juicio. También dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, conforme a esta misma palabra que estamos viendo, estos ángeles caídos ya no tienen ninguna oportunidad. Otra pregunta que me hago: ¿en qué momento Jesús fue y les predicó? Los evangelios manifiestan que Cristo Jesús estuvo en la tumba, el sepulcro, durante 3 días y 3 noches. No que fuera a algún lado. Si no fuera así, entonces la palabra de Dios sería un fraude y harían de Cristo un mentiroso. La palabra de Dios dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Jesús mismo dijo bien claro que durante esos 3 días y 3 noches, Él estaría en el corazón de la tierra, es decir, en el sepulcro. Algo que se me hace tan absurdo es relacionar esos espíritus carnudos de Génesis 6:1, Judas 1:6 y 2 de Pedro 2:4 con lo que dice en 1 de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y digo tan absurdo que pasan por alto el siguiente versículo, verso 20 de aquí mismo de 1 de Pedro, donde leemos: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Verso 20. Pero volvamos a leer el verso 19 y 20. Versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Algo muy grave es que el verso 19 ha sido un pasaje mal entendido de la Biblia. La palabra clave de todo este pasaje es cuándo fue que predicó a esta gente, y se encuentra en el versículo 20 que leemos a continuación. Verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿En qué momento fue a predicarles a estos espíritus encarcelados? Fíjese lo que dice este versículo 20. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. En los días en que Cristo estuvo entre nosotros, los espíritus de las personas a quienes Noé había predicado estaban encarcelados, pues habían rechazado el mensaje de Noé. Habían ido al Seol, el sepulcro, y estaban esperando el juicio de condenación que sobre ellos vendría. Estaban perdidos. Algo muy importante es que Cristo no descendió y les predicó después de morir en el madero, sino que les predicó por medio de Noé en los días de Noé, como dice este versículo 20, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Fíjese que por largos 120 años, Noé les predicó la palabra de Dios, pero ellos no escucharon, salvó a su familia, pero a nadie más. De modo que fue el Espíritu de Cristo el que predicó a través de Noé en su tiempo. En los días en que Cristo estuvo entre nosotros, todos aquellos que habían rechazado el mensaje de Noé
se encontraban en una prisión. Aquí la idea es que la muerte de Cristo no significó nada para ellos. Así tampoco significa nada para muchas personas que no quieren nada con nuestro Señor Jesucristo y como consecuencia también se tendrán que enfrentar al juicio de condenación. La verdad es que esa doctrina que enseñan muchos falsos maestros y falsos pastores de que Jesús estuvo vivo en un más allá durante esos 3 días y 3 noches es una burda mentira que solo puede ser concebida por esos pastores que no escudriñan bien la palabra de Dios. Ahora, ¿me afecta en mi relación con Dios o pone en peligro mi salvación en creer estas tontas mentiras y malas interpretaciones de estos pastores? Para nada. Pero si usted es cristiano y quiere conocer su palabra, entonces es bueno que conozca bien su palabra para que crezca sano en el camino del Evangelio. Ya para finalizar, le dejo estos 2 versículos de Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Verso 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar. Bendiciones.